Historia del derecho comercial. Trabajo presentado por Gina Castellanos, Rocío Manga y Reinaldo Pacheco, en la asignatura de Derecho Comercial. Presentado al doctor Francisco Machado Ortiz. Corporación Universitaria Americana. En este video abordaremos acerca de la historia del derecho comercial, sobre su definición, historia, principios, fuentes y apartes relevantes de este mismo en nuestro país. Para arrancar es necesario que respondamos ¿qué es el derecho comercial? Derecho comercial es la rama del derecho privado que regula la realización de actos de comercio. Esto es, en términos amplios, la rama del derecho que regula el ejercicio del comercio por los distintos operadores económicos en el mercado. Como dato curioso, les podemos decir que pueden encontrarlo ya sea como derecho comercial, derecho mercantil o derecho del comercio. Sigamos con su historia. La historia del derecho comercial no debe ser confundida con la historia del comercio, pues esta última nace desde que se evidencia en el hombre la necesidad de intercambiar productos con otros semejantes para satisfacer sus necesidades. Mientras que el surgimiento del derecho comercial como disciplina autónoma se presenta en la Edad Media, razón por la cual la existencia de algunas normas jurídicas que aparecieron, inclusive siglos antes del surgimiento del Imperio Romano, pueden llegar a constituir a lo sumo sus remotos antecedentes, pero de ninguna manera constituyen un sistema de normas y principios que permitan inferir que se trata de una disciplina homogénea y autónoma. Vámonos con la Edad Antigua. En esta etapa es preciso señalar orígenes del comercio. ¿Pero qué es el comercio? Es negociar con fines de lucro sobre bienes de uso y consumo. El comercio es tan antiguo como el ser humano y este comenzó con el llamado trueque. Luego, al aparecer la moneda, esta actividad tomó mucha más impulso y comenzó la compraventa de mercadería. Más tarde aparece el crédito y de esta manera se fue perfeccionando esta habilidad humana para comerciar. Con el surgimiento de la compraventa nace la fianza, la forma de representación y algunas formas asociativas que hoy conocemos como sociedades. Edad Media. Esta época se caracterizó por la confusión, la inseguridad y la violencia. El territorio europeo quedó fragmentado como consecuencia de las constantes invasiones de los bárbaros y aparece el feudalismo como una alternativa. El derecho mercantil surge en este momento histórico, pues las normas consuetudinarias de los gremios fueron un sistema de normas diferenciadas que regularon la actividad de los comerciantes de manera específica. Como ejemplo de estas normas se puede mencionar al Consulado del Mar del siglo XIII. Edad Moderna. Parte del descubrimiento de América, lo cual representa las transformaciones de las condiciones económicas, sociales, políticas y espirituales. Nacen nuevas instituciones comerciales, que culminan en el siglo XIX con la promulgación del primer Código de Comercio, el cual entró en vigencia el 1 de enero de 1811. Vámonos con los principios y las fuentes del derecho comercial.
Dentro de los principios tenemos el principio de la consensualidad contractual, principio de solidaridad, principio de onerosidad, principio de libertad de empresa, principio de oportunidad y el principio de buena fe en los actos y contratos. Fuentes del derecho comercial. Las fuentes son el origen de una norma o disposición de comercio. Una norma es considerada de naturaleza comercial cuando tiene carácter de obligatoria dentro del marco jurídico y regula las conductas en las que se desarrolla el derecho comercial. Al hablar de estas fuentes, debemos hacer una subclasificación, teniéndose lo siguiente: que existen fuentes formales, las cuales vinculan la ley, los tratados aprobados por el Congreso y la jurisprudencia. Asimismo, contamos con fuentes materiales. Dentro de estas tenemos usos y costumbres, las cuales considerados la segunda fuente según importancia y aún continúan vigentes como fuente directa, ya que el derecho mercantil en sus orígenes es un derecho basado en tradiciones comerciales. Doctrina jurídica. Se entiende por doctrina jurídica al conjunto de derechos, teorías, investigaciones que han realizado los expertos en la ciencia jurídica. Dentro de las fuentes materiales también es posible incluir a las leyes mercantiles extranjeras, de las cuales, a partir de su análisis e investigación, podrán ser utilizadas para dictaminar una solución jurídica concreta. También existen fuentes supletorias, que han nacido con el fin de llenar vacíos legislativos, pero dependen de cada estado en particular. Llegamos al derecho comercial en Colombia. Es necesario que abordemos 4 etapas de la historia colombiana: la época de la colonia, la época de la independencia, la época federal y la época de la República Colombia. Vámonos con la época colonial. Durante el virreinato de Nueva Granada, las actividades mercantiles estuvieron sujetas a las regulaciones dictadas por la colonia española. Las ordenanzas mercantiles más fuertes de esta época fueron las de Bilbao, del año 1737. Época de la independencia. Es la etapa que va de 1819, con la independencia de Nueva Granada del Imperio Español, creándose la Constitución de 1832 y que finaliza en 1858 con la creación de la Confederación Granadina. En esta etapa se promulgaron varias leyes. Dichas leyes fueron muy influyentes en el contexto mercantil. Tenemos la Ley de 23 de mayo de 1835, en la que se dispuso que cuando las partes no fijaran intereses en los contratos de mutuo, si el negocio era comercial, se entendía pactado por el 6% anual y el 5% en los demás negocios. También tenemos la Ley de 23 de mayo de 1836, mediante la cual se ordenó que los juicios de comercio se sometían al procedimiento de juicios comunes y al conocimiento de jueces ordinarios, quienes decidirán conforme a lo dispuesto en las ordenanzas de Bilbao y en su defecto por las leyes comunes vigentes. Ley 25 de mayo de 1844. Esta ley es sobre comercio de cabotaje y costanero. Ley 4 de mayo de 1852. Creó la Jurisdicción Especial de Comercio. Ley 16 de junio de 1853. Establece los tribunales de comercio dependiendo de la asignación provincial.
la cual estará a cargo de un juez que conocerá en forma privada los negocios comerciales y sus actuaciones en búsqueda de la aplicabilidad legislativa. En este año de 1853 se crea el primer Código de Comercio de Colombia. Época federal. Es la etapa que se conoce desde la consolidación de la Confederación Granadina en 1858 hasta el fin de los Estados Unidos de Colombia en 1886. En materia mercantil se puede destacar lo siguiente: una orden impuesta por la Constitución de 1858 en la que insta que los estados soberanos legislarán sobre todos los objetos que no son imputados por esta misma Constitución. El Código de Comercio de 1853 quedó en vigor con carácter de Código Nacional. Se crea el Código de Comercio Terrestre sancionado por el Estado de Panamá. Y por último, en 1875, con la Ley 31, se expide el Código de Comercio Marítimo. Época de la República de Colombia. Con la Constitución Política de 1886 se abolió el federalismo y Colombia se reconstituye como una república unitaria, con un gobierno central. Al mismo tiempo, el constituyente estableció en el artículo 163 que podrán crearse tribunales de comercio. Un año después de que se promulgó la Constitución, se creó el segundo Código de Comercio a través de la Ley 57 del año 1887. En 1971, mediante el Decreto de Ley 410, se expide el tercer Código de Comercio, que aún sigue vigente, pero que con el tiempo le han dado varias reformas. Esto fue lo que logramos abordar en este corto video. Esperamos haya sido de su agrado y les sirva para la aplicación en nuestra materia. Muchas gracias por su atención.